Muy buenas a todos, preparados para una nueva entrevista. Hoy tenemos por aquí a Vicente Lozano. Un pequeño ensayo, ¿qué es lo queer? 10 preguntas y respuestas. Y vamos a hablar con él un poco pues de esto de qué es lo queer, qué nos puede explicar, un poco de su trayectoria. Os recuerdo que podéis ver todas las entrevistas aquí en mi perfil de Instagram y también en mi perfil de YouTube, Manufándose Escritor. Ahí tenéis todas las entrevistas de Con Voz Propia, tenéis el acceso al podcast y podéis seguir todas las entrevistas que vamos haciendo, que ya de esta temporada quedan poquitas, y a partir de septiembre volveremos, esa vez con entrevistas semanales. A ver si así conseguimos crear una cita común. Mientras tanto, ¿qué más os puedo decir de Vicente? Nacido en Menorca, graduado en Humanidades por la Pompeu Fabra, máster en Estudios LGTBIQ+, por la Universidad Complutense. Vicente, ahí, aquí. A ver. Ya, Ahora, por fin. Hola. Nos ha costado 3 horas, pero cuando he entrado dos súper rápido, ¿eh? ya está. Que estaban los privados también, digo, Dios mío. Yo me sabía mal porque decíamos, estaba en plan de toda la gente aquí expectante y era en plan de se nos va a acabar el rato aquí intentando. Siempre pasa, siempre pasa, siempre. Sí, bueno, Instagram ya sabes que es una maravilla. Ya en la última entrevista conseguí entrar a la primera y tanto la compañía que entrevistaba como yo nos quedamos en plan de no puede ser esto, demasiado rápido. Bueno, ya está. Bueno, nadie te... Bueno, Y si no, luego se queda colgado también, así que ya está. Se reirán un rato viendo cómo lo intentábamos y punto. no hay problema. Bueno, Vicente, bienvenido a Con Voz Propia. Muchas gracias por invitarme. Uy, siempre gracias a ti por aceptar. Y encima, como siempre digo, sin saber las preguntas, sin saber nada, os lanzáis aquí directamente al vacío, Ahí voy. sin saber lo que os vais a encontrar aquí. Así me gusta. Vicente, siempre empiezo con la misma pregunta. Explícanos quién es Vicente Lozano. Uy, madre. Eh, Empezamos bien. Dame algún tip. O sea, bueno, a ver. Mm, oh, oh, lo llevo a ser algo un... Explícanos un poquito, no sé quién eres como persona, qué es lo que te ha llevado aquí, a Bueno, ser pues quien eres, a hacer lo que haces. bueno, a ver, lo que me ha llevado a hacer lo que soy son las experiencias. O sea, las experiencias de, primero, cómo crezco siendo el maricón del pueblo, básicamente, que da para mucho. Luego, aguanto eso como puedo, más menos que más, pero luego me voy a la ciudad, estoy unos años allí, luego vuelvo aquí, estoy un poco a Menorca, estoy un poco a medias entre un sitio y otro, y al final yo hay una cosa que digo siempre y es que cuando ocupas una posición disidente en el tablero y en la norma, pues una de dos, o intentas mimetizarte o dices, pues ahora me vais a oír, básicamente. Y pues va a ser la segunda. Eh, no sé si hay algún momento súper concreto que te pudiera decir que me llevó a donde estoy ahora, pero sí que son un cúmulo de experiencias, un cúmulo de vivencias y al final el posicionamiento también es decidir qué haces con eso. O sea, qué haces con el lugar del mundo en el que te ha tocado vivir, cómo lo afrontas, cómo te posicionas y entonces eso es lo que me ha llevado a la trayectoria que he tenido. O sea, empecé a hacer activismo en Menorca, bueno, activismo cuando te empiezas a involucrar ya un poco más hacia 2016-2017, cuando empezaron a salir los primeros colectivos, bueno, los primeros no, porque ya hubo en su momento, pero que empezó a haber una red de colectivos un poco más fuerte hacia 2016-2017.
Y luego cuando se hizo el máster en estudios LGTBIQ+ de la Complutense, yo entré en la segunda promoción del máster en 2020-2021 y a partir de ahí ya fue cuando echó a andar definitivamente la rueda y pasé pues de ser el maricón del pueblo que estaba un poco metido para aquí para allá en todos los melones que se abrían y en todas las movidas, pues ya un poco en el círculo de Madrid, y que es lo que llevó a también, que ahora entraremos me imagino, es lo que llevó a que naciera mi criatura pues hace casi un año. Porque, mira, justamente te quería comentar, bueno, una cosa que has comentado y que quería también preguntarte es justamente sobre ese criarse como persona LGTBI en una ciudad como Menorca, es una ciudad más pequeña, y cuando muchas veces parece que cuando hablamos o cuando la gente en general habla, parece que hay muchas cosas que como que vienen del pasado, sobre todo tú eres un chico bastante joven y tú en un pueblo, una ciudad más pequeña, Un poco. pero seguramente incluso hoy en día en ciudades grandes sigue pasando, sigue habiendo ese ataque, ese el señalado del grupo. No sé tú todo esto, cómo lo viviste en su momento En su y qué momento. crees que se podría hacer y qué crees que se podría hacer un poco para ayudar a erradicar estos comportamientos que se supone que tendrían que estar ya superados y que estamos viendo que en la teoría queda todo muy bonito como en el pasado, pero en el presente sigue siendo igual o incluso más duro. Ujú. Pues a ver, en su momento durillo, en su momento fue bastante Mm, durillo. Y bueno, yo en la actualidad también digo una cosa, y es que muchas de mis amigas que tengo en el pueblo ahora, algunas de gente con la que voy que sí que es de mi edad o un poco mayor, pero hay mucha gente que es más peque, que tienen, porque claro, en Menorca pasa una cosa, o sea, muchas personas disidentes cuando tienen mi edad o no están en la isla, o no están en la isla, o ya se han como normalizado, disuelto, invisibilizado un poco, que eso cada una es súper legítimo, pero o sea, la gente de mi edad o no dentro del colectivo, simplemente mucha gente de mi edad o ya se están mucho más asentadas y ya están con pareja, con hijos y demás, o no están aquí. Entonces, muchas de mis amigas son más peques, que tienen 20 y poco de años, y yo las veo hoy en día y digo, wow, qué bien, porque no lo tienen todo hecho ni muchísimo menos, para nada, pero mm, yo veo que la cosa ha mejorado bastante, no totalmente ni muchísimo menos, pero o sea, la situación de cómo es ahora a cómo era hace 20 años no es la misma. Entonces aquí dos cosas. Primero, en lo que es o pueblos o mundo rural, etcétera, las cosas se están moviendo mucho, se están moviendo mucho. De hecho, aquí tenemos un activismo muy potente ahora mismo. O sea, hay algunas asociaciones y algunas cosas que se mm. hacen que hace 20 años dirías, yo si hubiese tenido una máquina del futuro y viniera aquí y me dijeran, van a hacer esto, digo, no te creo. O sea, no te creo las cosas que se han dado aquí, las manifestaciones que se han hecho, las charlas que se han hecho, las personas que han venido. O sea, el primero es decir que por suerte en los pueblos, en el mundo rural, etcétera, el activismo LGTBI no termina en las grandes ciudades. O sea, se están haciendo cosas incluso más tochas en sitios en los que no te pensarías que se están haciendo. Y a mí eso me ha enseñado muchísimo en mi trayectoria, en mi vida, lo que he visto en micropolítica y en el territorio. O sea, eso es muy importante decir. Mm, Luego, evidentemente, que quedan muchas cosas por hacer, porque claro, a veces sí que es verdad que en sitios que hay menos población, pues es más difícil encontrar a personas en las que apoyarte o con las que tener experiencias vitales. Pero las personas LGTBI estamos en todos lados, eso es lo primero. O sea, estamos en todos lados. O sea, cualquier sitio que te digan, no, aquí no hay de eso, mentira. Sí que hay. O sea, estamos en todos lados. Entonces, simplemente es dar más facilidades para que la gente pueda encontrarse. O sea, para que la gente pueda encontrarse y porque, claro, yo en mi territorio siempre habíamos estado.
Otra cosa es porque estuviéramos escondiditas y no se nos viera tanto. Pero en el momento en el que dices, ostras, o sea, cuando hicimos el primer orgullo con manifestación en Menorca, que fue en 2019, si no me equivoco, salimos un montón de gente a la calle que dices, ostras, ¿de dónde ha salido tanta gente? Incluso gente que se asomaba a los balcones y les decíamos que bajaran. Entonces, estábamos ahí, habíamos estado siempre. Entonces, a veces simplemente hace falta la chispa para decir, oye, que estamos aquí, empezamos a colectivizar, a organizarnos y a encontrarnos. Y, y luego también dar herramientas, o sea, dar herramientas, dar referentes, dar visibilización y luego estar estará siempre. Entonces, más allá de las grandes ciudades, que es donde todo el mundo mira y que sí, que está muy bien, yo soy la primera persona que afronté un sexilio en su momento y que me fui siendo el maricón del pueblo, me fui a mariconear a la ciudad y luego volví a la ciudad y demás. Pero a día de hoy están las dos cosas. Está la experiencia de ese exilio por una parte, pero también en los pueblos y en zonas que no son las grandes ciudades, pues la historia ha cambiado bastante. Una cosa que no te he preguntado es cuáles son tus pronombres. ¿Cómo quieres que me refiera a ti? Utilizo los masculinos por costumbre, o sea, suelo utilizar o masculinos o femeninos según cómo me da, pero por uso habitual, pues sigo usando los masculinos. Vale, por tradición, ¿no? Una cosa que has comentado que también cuando he entrevistado a gente del colectivo, pues es algo que va saliendo bastante justamente es eso, cómo parece que hoy en día en el ámbito rural es justamente donde más movimiento se está haciendo, donde se está haciendo más ruido e incluso a veces, no sé si tú también lo ves así, parece como en que en las grandes ciudades han entrado muchas asociaciones en una cierta comodidad, en un cierto, no sé si llamarlo vivir de rentas o vivir del trabajo hecho, y que es más en los pueblos, en las ciudades pequeñas, que está tomando un poco el relevo, ¿no? A la hora de visibilizar, a la hora de mover. ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, primero, en las grandes ciudades se siguen haciendo cosas muy tochas, porque una cosa son las asociaciones que están más ligadas a instituciones, a políticas progresistas, etcétera, pero también hay muchos grupos de base, muchos grupos combativos, orgullos críticos, movimientos vinculados desde sindicatos de inquilinas, casas ocupas, proyectos colectivos de barrio, etcétera, siguen estando y siguen haciendo muchísimas cosas, pero claro, ¿qué pasa? Que en los pueblos y en el ámbito rural, mm, al final hay un elemento muy importante que también es la cercanía. O sea, es la cercanía, Ujú. la micropolítica, y esto es muy importante. Y esto es yo, por ejemplo, lo que yo he visto aquí. O sea, esto es lo que yo he visto en los colectivos de aquí, que son personas que tienen una vida muy arraigada en torno a sus vecinas, a sus amigas, a la gente que tienen a su alrededor. Entonces, eso también te evita caer en ciertas inercias que a veces pasan en las grandes ciudades, que tienes tantos estímulos y tantas cosas que al final abarcas mucho y aprietas poco. No siempre, o sea, Ujú. evidentemente, en ciudades también hay procesos colectivos y de movimientos vecinales y micropolíticos que son una pasada, pero en el mundo rural igual esto se enfatiza todavía más. La proximidad puede, o sea, por una parte es arma de doble filo porque igual te cuesta más encontrar a la gente con la que puedes ir caminando de la mano, pero una vez la conoces, la tienes más cerca, la tienes más a mano y ya no la sueltas. Y de ahí salen cosas increíbles. Ujú. Y de ahí que hay proyectos en pueblos más grandes, más medianos, más pequeños, en el ámbito rural, que dices, wow. Pero yo creo que es un poco por eso, por el hecho de que conoces bien tu territorio, conoces bien a la gente y hay una proximidad que en las grandes ciudades a veces, no siempre, pero a veces se diluye. Mm. Incluso yo que os sigo a bastantes activistas, justamente es eso, ¿no? Es muy curioso el ver cómo
cada, cada vez voy viendo más que os invitan o más participaciones en ciudades más pequeñas o en pueblos que a lo mejor hace unos años se hubiese visto como más complicado, ¿no? O sea, ir a las grandes ciudades a presentar un libro, sí, era como más fácil, pero cada vez se os llama más de sitios más pequeños para ayudar a esa visibilidad, lo cual creo que es algo maravilloso el cómo se están fomentando es el llegar a los pueblos pequeños, el llegar a las ciudades pequeñas. Es que además hay una cosa que está bien y es que los movimientos sociales en los sitios más pequeños también hacemos piña. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo de Mm, que supongo que también iremos a eso, lo queer tiene conexión precisamente con varios movimientos. Tiene conexión con los feminismos, con el movimiento ecologista, con el movimiento por una vivienda digna, con todas estas cosas. O sea, nosotras cuando se han hecho actividades aquí, no hemos hablado solo de lo LGTBI. Se han hecho actividades que han ujú, hablado de muchísimas cosas. O sea, se han hecho actividades con colectivos rurales, con colectivos de vivienda, con colectivos antirracistas, con colectivos que están denunciando el genocidio en Gaza, etcétera. O sea, y aquí han venido activistas de América Latina, de varias partes de España, vino incluso una activista palestina. O sea, hay una conexión bastante grande entre movimientos sociales. O sea, no, porque a veces también las asociaciones y los colectivos más grandes, no siempre, vuelvo a decir, pero a veces también se encierran ujú. en lo que podríamos decir que es la burbuja identitaria de decir, es que hacemos lo nuestro, nos ocupamos de la L, de la G, un poco menos de la T, un poco menos de la B, un poco menos de la I, la A ya no sabemos ni lo que es, y nos ocupamos de estas cosas, ¿vale? Que también está bien, o sea, también está bien que haya un activismo más centrado solamente en el colectivo, pero la Q precisamente, una de las cosas que dice es, oye, que está todo mezclado y los movimientos sociales se retroalimentan los unos con los otros. Y entonces, cuando sales de esa burbuja, que también es necesaria, ¿vale? Pero dices, wow, de la manita todas. Porque al final el sistema en el que estamos tiene muchas aristas, tiene muchas formas de oprimir a la gente y entonces todas estas conexiones se van haciendo. Y yo creo que hasta cierto punto, o en mi experiencia personal y lo que yo he visto, cuando estás en un ámbito más cercano, es que, a ver, es que tus propias vecinas estas militan aquí, estas militan allá, ahora hacen una charla, ostras, la tengo a 5 minutos de mi casa a pie, me voy para allá. Entonces, esto es el tema Mm. Y vamos a el año pasado, cuando nace, ¿qué es lo queer? Tu criatura, como has definido antes. Y cuéntame, la primera pregunta es obligatoria, es eso, es ¿qué es lo queer? ¿Cómo lo definirías? Bueno, Para quien no se lo haya leído, aparte de recomendar que se lo lean y así lo sabrán, haces un pequeño resumen, una pequeña definición de qué es lo queer. sí. Claro, esto sé que es la pregunta obligatoria, pero precisamente en este caso es un tema. Porque porque mira, Gracia Trujillo, precisamente, que siempre lo digo, la autora de Feminismo Queer es para todo el mundo, Gracia dice que definir lo queer es muy poco queer. O sea, precisamente. Claro, es un concepto que es a propósito, un poco esquivo, un poco abierto, un poco heterogéneo, pero bueno, yo lo que digo siempre es, primero, queer es un término anglosajón, o sea, es un término que en lengua inglesa significa algo raro, extraño, oscuro, torcido, algo que se mueve un poco entre sombras, indefinido, ambiguo, turbio, y se empezó a utilizar como un insulto hacia personas del colectivo en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Está documentado, por ejemplo, en el caso de Oscar Wilde, que el marqués de Bari, padre de Alfred Douglas, amante de Oscar Wilde, utilizó este término para insultarle en una carta.
Entonces, esto es un poco los inicios de cuando se empieza a utilizar como insulto y después a lo largo del siglo XX se empieza a resignificar como un término político, como un término político de lucha radical dentro del colectivo LGTBI, y esto se establece definitivamente en los años 80-90 del siglo XX, cuando la crisis del VIH y una nueva ola de activismo radical, pues que va un poco por sociedad, sobre todo occidental. Entonces, yo en este sentido, la definición corta que yo doy en el libro es que queer es un posicionamiento político de disidencia al sistema de sexo-género. Esto es la definición de cuando el profesor lo explica, los alumnos copian y lo subrayan. Esta es la definición. Esta es la definición corta. Entonces entendemos sistema de sexo-género, claro que a veces dices, uy, espera, ¿esto cómo era? Yo aquí, mira, como tengo el libro a mano y lo puedo decir y se va a ver bien, aprovecho, porque es un poco esto de aquí, esta rueda que a mí me encanta, un poco más cerca, que son los círculos concéntricos. Entonces, cuando hablamos de sistema de sexo-género, nos referimos a cómo está organizada nuestra sociedad en cuanto a sexualidad. Entonces, hay una norma, o sea, nuestra sociedad divide los términos y las definiciones en jerarquías binarias, o sea, heterosexual, homosexual, hombre, mujer, público, privado, luz, oscuridad, bla, bla, bla. Entonces, el sistema de sexo-género es esa forma estructural de organizar la sociedad en la que se privilegia unas cosas por encima de otras, unas identidades de género, unas orientaciones sexuales están por encima de otras. Y esto es el sistema tal y como funciona la sexualidad, que no es algo natural, no es algo natural, es algo construido. O sea, son definiciones y conceptos que son sociales, culturales, relacionales, o sea, que no son naturales, que son artificiales, y esto lo queer lo pone encima de la mesa. Entonces, cuando tú tienes esto, tienes dos formas de hacer activismo. Tú puedes decir, oye, yo quiero estar en el centro del círculo, o sea, porque tú te puedes asimilar al centro del círculo con según qué cosa. Por ejemplo, o sea, hay personas homosexuales pues que son cisgénero, que son blancas, que son de clase media o alta, que tienen otros privilegios. Y entonces hay algunos que hablan de normalizar, asimilar, conseguir derechos, etcétera. Muy bien, que está bien también. Pero luego hay una facción que dice, oye, perdona, el tema no es querer entrar dentro de la centralidad del sistema, porque al final tú vas a entrar dentro y luego le vas a pegar una coz de mula a quien sigue fuera, porque el sistema se perpetúa dejando a gente fuera y en la periferia siempre. Entonces, lo queer es aquello que dice, oye, perdona, no, nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es aquí fuera, nosotros nos plantamos aquí fuera, en la periferia del sistema, y decimos, el sistema entero es una mierda, no nos sirve, no hay liberación posible dentro de este sistema, y lo que discutimos es el sistema en su totalidad, porque es falso, porque es artificial, no es algo natural, es algo que nos es impuesto, y entonces nosotras permanecemos hasta cierto punto donde se puede en la periferia de este sistema y decimos, no se trata de asimilar, se trata de transformar, de liberar, de disentir. Y entonces lo queer apunta hacia esa facción de la que no pretende asimilarse al sistema, sino transformarlo completamente. Porque bueno, escuchándote y también cuando leí el libro, claro, todo esto es todo un tema, porque por ejemplo, una cosa que vemos en el día a día es cómo, por ejemplo, se acepta las personas LGTBI, pero las personas LGTBI que acaban casadas, viviendo una relación monogámica, adoptando niños, que es como el sueño, ¿no?, de cualquier hetero, de la casa, los niños y el perro. Es, si entras dentro de ese sueño, que es el sueño permitido, te aceptamos, aunque haya alguna pequeña diferencia. Pero si decides vivir otro tipo de vida, entonces se te aparta del sistema, ¿no? Y eso es algo que creo que durante la lectura del libro lo vas comentando y se va reflejando de forma bastante clara
el cómo involuntariamente, por un lado, como involuntariamente se va, o muy voluntariamente se va imponiendo una forma de vivir, de aceptamos que seas, sí, aceptas las reglas del juego, y por otro lado, justamente lo que decías, de cómo incluso dentro de la marginalidad hay como privilegios. O sea, no es lo mismo ser hombre gay que ser, que ser mujer lesbiana, no es lo mismo ser hombre gay blanco de clase media que ser mujer negra de clase baja lesbiana. Entonces, se van sumando, que eso es todo el tema de la interseccionalidad que también mencionas en el libro, el cómo vas como, a veces digo, como comprando numeritos de lotería, ¿no? Es que si eres gay, ya tienes un problema, pero si es que encima de gay es una persona racializada, sumamos problemas. Si encima vienes de una clase social, compras más numeritos. Y eso es algo que creo que en tu ensayo se refleja bastante bien. Y justamente, coméntame eso de la importancia de la interseccionalidad a la hora también de abordar todo el tema queer, todo el tema LGTBI, y no solamente el tema queer, sino todas las injusticias o todos los problemas de la sociedad, ¿no? Que es algo que comentas en el libro bastante a menudo y que es algo que mucha gente creo que prefiere no mirar por ese sistema de, bueno, sí, soy maricón, pero soy blanco y tal, tengo mis privilegios. Y dices, no, no, es que muchas veces no recibimos un ataque, recibimos 7 ataques diferentes. Mm. Claro, primero hay una cosa que es importante creo y es que el término interseccionalidad, porque a veces también ves la gente que dice activismo LGTBI interseccional, feminismo interseccional. A ver, cuidado, primero. La interseccionalidad, y esto es algo que también hice búsqueda porque intenté ser ameno pero también riguroso, la interseccionalidad es una herramienta de los feminismos negros. O sea, el origen de la interseccionalidad como herramienta, un poco quien lo empezó a comentar fue Kimberlé Crenshaw, que era una feminista negra, que lo utilizó para definir la opresión concreta que sufría ella por ser mujer y por ser negra. Porque claro, el feminismo hegemónico de ese momento no le estaba dando respuesta porque era negra. Y el antirracismo hegemónico de ese momento no le estaba dando respuesta porque era mujer. Entonces ella dijo, aquí hay un cruce que hay que abordar, porque a mí no me están dando respuesta, porque hay una presión que no es que sean una sumada a la otra y aquí hace una pirámide de la opresión, no. Lo que pasa es que se cruzan y entonces actúan juntas y crean unas dinámicas específicas que hay que analizar. Entonces la interseccionalidad, lo que yo he entendido siempre de cómo actúa, no es una suma de opresiones, un análisis estructural de cómo funciona el sistema sexo-género, el sistema capitalista, el sistema mundo, llámalo como quieras, que tiene un centro, una norma, un centro privilegiado, y a partir de ahí dispara hacia varias periferias. O sea, para que haya un centro, tiene que haber una periferia. Entonces, no es el centro, luego radiando hacia distintas periferias. Son diferentes sujetos oprimidos en esta sociedad. Y entonces hay varias opresiones, pero que no actúan de forma aislada, actúan en conjunto. O sea, la misoginia, la LGTBI-fobia, el capacitismo, el racismo, el capitalismo, todo eso funciona en la misma dirección, no exactamente de la misma forma, luego cada uno tiene sus particularidades, la misoginia, el machismo tienen sus particularidades, la homofobia tiene las suyas, la transfobia tiene las suyas, el capacitismo, el racismo, el colonialismo tienen las suyas, pero funcionan coordinadamente dentro de un sistema. Entonces la interseccionalidad lo que hace es analizar cómo funcionan las presiones en su conjunto, no solo por separado. También hay que ver cómo funcionan por separado, pues, pero hay que ver, y eso es lo que se olvida muchas veces, cómo funcionan en su conjunto. Entonces,
yo entiendo que ahí es donde apunta la interseccionalidad. Y lo queer, desde el momento en el que es un posicionamiento político, no una identidad, o sea, no una identidad aislada que tú colocas en una cajita y que dices vamos a luchar por el sujeto político de esto y nos vamos a olvidar del resto, como si estuviésemos aislados. No, o sea, la interseccionalidad te enseña que hay una estructura que provoca numerosas opresiones y que tú no vas a conseguir liberar a las oprimidas por una cosa si no liberas a todo el conjunto. Entonces, así es como entiendo yo. Mm. Queer es un posicionamiento político que pone la interseccionalidad en el centro, porque es un posicionamiento disidente al sistema, no un posicionamiento que busca normalizar a un sujeto político determinado o a una identidad determinada. Y esto que comentas, por ejemplo, entiendo que tiene mucha relación también con, por ejemplo, la polémica que hubo hace unos meses con el tema de LGTBI plus o LGTBIQ plus, en el que la Q, como has dicho, se metía como un elemento más, cuando un poco lo que estás comentando es justamente lo contrario, ¿no? Que la Q no es una, una parte más, sino que entra dentro del todo, de ese aspecto más global, ¿no? Sí, yo cuando hubo esta polémica, que fue, bueno, la enésima trastada del PSOE, hubo mucha gente que hizo un movimiento que yo hasta cierto punto lo puedo entender, que fue reivindicar la Q y decir, sí, sí, hay que meterlo, hay que tal, no sé qué, muy bien. Claro, a ver, los motivos del PSOE para dejar afuera la Q, el MAS, etcétera, son muy sencillos. O sea, el PSOE es un partido de sistema, es un partido asimilacionista, es un partido normalizador. Entonces, lo que disienta del sistema no le gusta. Lo que disienta y se sale del Uh sistema -huh. y busque transformar, disentir estructuralmente del sistema, no le gusta. Por eso no le gusta la Q, por eso no le gusta la I, por eso le gustan las personas trans que están normalizadas, que pasan por un diagnóstico, que tienen disforia de género, pero no le gusta la autodeterminación de género, etcétera. Entonces, el motivo por el que esta gente quiso o quitar o no poner la Q, no me acuerdo exactamente si estaba puesta y la quitaron o si es que dijeron de ponerla y no quisieron, bueno, da igual. Eh, entonces, Mm. parte de la respuesta la entiendo, pero luego algunas activistas que somos un poco más tocacojones, un poco más marisabidillas, dijimos, a ver, sí, pero cuidado, porque el acrónimo LGTBI son identidades, o sea, son definiciones identitarias. O sea, yo soy lesbiana, soy gay, soy bisexual, soy trans, soy intersex, que está muy bien, porque nombrar nombrar lo que está fuera de la norma también te permite colectivizarte y reconocer a las tuyas. Bueno, el debate de las etiquetas también es un melón tremendísimo, pero no, no voy a entrar ahora 100% en eso. Pero, ¿cuál es la diferencia? La Q, para mí, esto es mi opinión personal, no es una identidad, no es un yo soy queer. O sea, sí que sé que, por ejemplo, en Estados Unidos cada vez se utiliza más habitualmente como un término paraguas para definir todo lo que no es cis heterosexual. Entonces sí que se ve mucho de I am queer, queer people, etcétera. Vale, es una de las acepciones que tiene, pero a mí personalmente esa no es no es la que me interesa. Porque, vuelvo a repetir, tal y como yo lo entiendo, y mucha más gente me consta, y lo han entendido muchas antes que yo, que son las que me han enseñado lo que yo sé, es un término político. O sea, no es una identidad, sino que es un posicionamiento político. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú metes la Q en el acrónimo, es como si fuese una identidad más. ¿Y qué estás permitiendo si es una identidad más? Que el sistema haga y la convierta en un nicho de mercado. Porque la trampa de la identidad no en el sentido que te lo dirían los como machos, etcétera, la trampa de la diversidad, no estoy hablando de eso. En el sentido de que el identitarismo también conlleva una definición estrecha, cerrada, un sujeto político muy determinado, pero que es fácilmente cooptable por el mercado, por ejemplo. Entonces, te dicen, tú puedes entrar
en el sistema, eres gay, eres lesbiana, te pueden definir más fácilmente y convertirte en una marica buena, correcta, que se casa, que tiene hijos, etcétera. Entonces, eso es un poco el reverso que puede tener la identidad. Entonces, la Q lo que dice es, no. O sea, a mí lo que me caracteriza, porque, a ver, puede haber personas LGTB que son reaccionarias, no lo siguiente. O sea, maricones, bolleras, personas trans de derechas, no creo que haga falta que ponga. Una identidad en sí misma, o muchas identidades, no son disidencias en sí mismas, no conlleva un posicionamiento político determinado, una identidad. Pero la Q sí. O sea, la Q, entendida como posicionamiento político, sí conlleva eso, un posicionamiento político concreto. Entonces, si tú diluyes la Q en un acrónimo identitario, le estás quitando buena parte del potencial subversivo que tiene. Por eso, hay personas que en ese momento dijimos, vale, bien, entendemos la reacción, pero no estamos pero cuidado, porque igual nos estamos pegando un tiro en el pie. Igual nos estamos pegando un tiro en el pie y estamos facilitando que nos conviertan en un nicho de mercado más. A mí hay una frase que me encanta que lo dijo Shanghai Lily, que en paz descanse, que en su libro Adiós Chueca, que a partir de la frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a hacerlo, Shanghai Lily decía, el gay no nace, se compra. Lo defines, le das el sueño de la normalización y lo conviertes en un nicho de mercado para que viva en el centro de Madrid, que tenga su apartamento en Chueca, que trabaje de peluquero, de decorador de interiores, que se vaya a los pubs del sitio cada noche y que se olvide del resto. Y entonces perfectamente podrá ser misógino, racista, capacitista, etcétera, porque su nicho ya lo tiene hecho y su posición social. Entonces, estupendo. Y aquí está un poco, yo creo, la diferencia entre el concepto identitario y el posicionamiento político. Luego, esto evidentemente es un debate que todavía está ahí. O sea, yo no digo que esto sea la posición definitiva. Esto es un debate que yo soy muy consciente de que está abierto. No hay ningún posicionamiento válido dado por todo el mundo, pero precisamente es la gracia. O sea, la Q también siempre está abierta a debate. Para un poco simplificar y si entiendo bien, y para que también gente que a lo mejor no está tan versada lo pueda entender, es como si habláramos, ¿no?, de blancos, negros y rojos, que dices, no, perdona, los rojos es una posición política, no es un color como tal. Y se puede ser rojo siendo blanco, siendo negro y siendo... También es cierto lo que comentas, ¿no?, que en la leyenda urbana de que la gente que pertenece, o sobre todo los hombres que pertenecen, o sea, los hombres gays son gente con más poder adquisitivo, gente que vive mejor, que se cuida más, bla, bla, bla. Y luego entras en el colectivo, te pones a mirar y dices, ¿dónde están estos hombres que se cuidan, que tienen un poder adquisitivo? Supongo que es la imagen que vende, ¿no? Que ven. Es como el definirlo, el estereotiparlo de una forma que a la vez se convierte en interesante porque es un colectivo al que el sistema capitalista le puede ofrecer cosas, le puede ofrecer servicios, desde cremas depilatorias, viajes LGTBI, cruceros y cosas como vemos. Ahora que lo tenemos a vuelta de la esquina, el orgullo, que ahora mismo en las grandes ciudades estamos teniendo el orgullo y el contraorgullo, por decirlo de alguna manera, o el orgullo disidente, porque el orgullo oficial se ha convertido en un gran anuncio de marcas. Claro, es que a ver, yo he estado en Orgullos Oficiales, estuve, fíjate, en el World Pride de 2017 de Madrid y, a ver, esos orgullos tienen una parte que está muy bien, porque no son todo carrozas, también hay un montón de colectivos, de asociaciones de base y demás que están ahí, o sea, eso está muy bien, pero ¿cuál es el problema? Cuando entra el dinerito de por medio. Cuando entra el dinerito de por medio y quien sube a las carrozas que paga. Entonces, cuando entran los dineros, el activismo pues sale un poco perjudicado, un poco bastante. Y yo en ese orgullo de 2017 he estado en muchos
otros, pero pongo ese siempre como ejemplo. A mí, yo creo que en la ujú, carretera había 2 millones de personas. Ahí había la mayoría, seguro, eran activistas, gente de asociaciones y demás, pero claro, ¿cuál es la cosa? Yo tuve que ver cómo delante mío pasaba la carta de Netflix, la de Spotify, la de Cabify, la de... Y es en plan, cariño mío, ¿qué haces aquí? O sea, a ver, me parece muy bien que en Netflix pongan varias series de personas LGTBI y demás, bueno, de gays sobre todo, las de las bolleras, todas las mías. Eh, y, pero claro, bueno, y si vi pasar por delante mío la carroza de Ciudadanos, o sea, esa cosa extraña que existió en su momento. Eh, entonces, dices, cuidado, cuidado, porque al final, otra vez Shanghái, el gay no nace, se compra. Y cuando te compran, pues aquí tenemos un problema, porque cuando te compran, convertirán en un monigote del sistema y te quitarán la disidencia. Entonces, de ahí salieron los orgullos críticos. En los orgullos críticos no hay partidos políticos y no hay empresas. O sea, no hay gente que pone dinerito para tener su desfile y su sitio de preferencia dentro del orgullo. Y al final, quien es más visible en los orgullos es quien pone dinero. Es quien pone dinero y va en ujú. carroza con su música, con sus chulazos y con sus cosas. Entonces, a mí no me parece mal que existan los, los orgullos oficiales, o sea, yo soy el primero que he estado, y es verdad que en cuanto a visibilización, la visibilización también es muy importante, muy bien, pero la razón de ser de los orgullos críticos es precisamente ser el pepito grillo que dice, cuidado, está bien ir avanzando, ser visibles, etcétera, pero no os quedéis encima de la carroza, que hay mucha gente que sigue en las aceras y algunas en condiciones muy precarias. Mm, Entonces, no te olvides de la gente que sigue caminando por las aceras. O sea, a ti te han dejado subir a la carroza pagando o teniendo un cuerpo normativo, sin mm, banco, de varias formas. Pero si te están subiendo arriba, en buena parte es precisamente para que te olvides de lo que sigue estando abajo. Y eso en los orgullos críticos es lo que se intenta no olvidar. En los orgullos críticos va todo el mundo pisando la calle. Bueno, hay alguna furgoneta con alguna persona ahí dándolo todo, pero no es el mismo concepto ni muchísimo menos. Y además, los orgullos críticos son mucho más interseccionales, precisamente. Tú no vas a ver que en un orgullo oficial el lema principal, por ejemplo, sea antirracista. Tú eso no lo vas a ver en un orgullo oficial, en un orgullo crítico igual sí. En el orgullo crítico es donde vas mm. más a personas a colectivos antirracistas, colectivos ecologistas, colectivos anticapacitistas, colectivos decoloniales, que en el orgullo también pasan cosas. En el orgullo crítico también pasan cosas que no tendrían que pasar, evidentemente. Y de hecho, no sé si fue hace un par de años o demás que hubo denuncias de racismo en el orgullo crítico de Madrid. Pero el concepto es muy distinto. Y también eso lleva un poco a la dicotomía, que no es absoluta, pero sí es un poco así entre asimilacionismo y disidencia. O sea, al final, los orgullos oficiales, que son, en su mayoría, hay hoy en día, asimilación y normalización. Y los orgullos críticos son el pepito grillo que dice, vale, muy bien, que vayamos avanzando, pero no te olvides de que sigue habiendo personas en las aceras. Y con esto me llevas también a un tema que comentamos muchísimas veces, que es la discriminación dentro del colectivo, que ya es como la repera, ¿no? O sea, un colectivo marginado en el que hay personas que se pueden marginar a otras personas del propio colectivo, que quizás es con donde menos debería verse, es lo que se parece más increíble, ¿no? Desde lo que hablamos antes de los cuerpos normativos que se posicionan por encima de otro tipo de cuerpos, todo el tema de mm, raza, género, o sea, no es lo mismo
para muchos ser gay que ser lesbiana, no es lo mismo ser gay negro que ser gay blanco, no es lo mismo, etcétera, etcétera. El tema de la discapacidad, que es un tema que también está entrando, Ujú. pues se está poniendo muy en boga hoy en día, todo el tema de discapacidad en general, la sexualidad de las personas discapacitadas, todo el tema de la asistencia sexual, por ejemplo, y toda la discriminación que personas discapacitadas LGTBI también han vivido dentro del colectivo. Entonces, ya no recuerdo todo esto que lo decía, pero que es curioso, ¿no? Es el cómo personas que han vivido, como tú bien decías antes, una infancia, una adolescencia mmm, problemática, de ataques, luego se posicionan y se llegan ellos a atacar a otros que no dejan de ser otros de su mismo colectivo. No sé tú esto, ¿cómo lo ves? Mira, cuando has comentado ahora lo del tema de cómo el tema del capacitismo está cada vez haciendo más eco, una cosa muy chula que yo me acuerdo que se hizo en Menorca, se hicieron dos jornadas transfeministas en años distintos y en una de ellas hizo una charla Soledad Arnau, que se murió hace poco, si no recuerdo mal, que era una persona del colectivo discapacitada y que iba en silla de ruedas. Y entonces hablaron ella y un chico trans que le hacía asistencia sexual a ella. Claro, o sea, eso pues quizás a los 4x4 que van encima de la carroza de Shanghái les cortocircuitaría el cerebro, pero ahí también. O sea, esas son las realidades que también están ahí. Porque precisamente lo que busca el capitalismo es convertirnos en modelos de revista y que todas aspiremos a ese ideal, que además es falso, es que es inalcanzable. Es un ideal inalcanzable. O sea, esto es el Uh tema de -huh. con la zanahoria que se la pones delante con un cordel para que vaya todo el tiempo detrás de ella y nunca la alcance, pero camine en la dirección que tú quieres. Entonces, vuelvo a la interseccionalidad, porque es que al final es que nos sirve, porque que tú seas una cosa no te priva de ejercer opresión sobre otras personas. Al final, que seas maricón no te quita de que puedas ser misógino, de que puedas ser racista, o yo qué sé, una persona trans binaria puede meterle puya a una persona trans no binaria. eh, una persona bisexual blanca le podrá meter bulla a una persona bisexual que no sea blanca. Al final es un sistema, una estructura que precisamente actúa de esta manera, que son varias opresiones. Entonces, que tú estés en la periferia del sistema en un aspecto concreto, no quiere decir que no estés en el centro del sistema en otro. Yo en más de una charla que he estado, precisamente hacían el juego o el ejercicio este de se pone toda la gente en una línea, atrás, en el fondo de la sala. Entonces Uh van -huh. mostrando distintas cosas y tú dices, ¿dónde crees que estás tú en el eje de opresión respecto de estos temas? Que puede ser corporalidad, orientación sexual, edad, todas estas cosas. Entonces, tú vas avanzando. Te mencionan un tema y dicen, depende de dónde creas que estás situado en el eje, vas avanzando. No habrá dos personas que terminen en el mismo sitio. Y eso te demuestra hasta qué punto hay mucha variedad. Y claro, ¿qué pasa? Que las personas en diferentes posiciones, las que están más adelante, te van a enseñar a odiar al de atrás. Te van a enseñar a que odies al que está atrás. Porque para que no te fijes en las que están arriba, que son las que realmente dominan, te dejarán a ti que subas un poquito o le pegues la coza a la de abajo. Y esto es lo que pasa y esto es lo que pasa con nosotras y en todos lados. En todos los colectivos sucede esto. También que le ha pasado al feminismo muchísimo tiempo. Bueno, y le sigue pasando racismo, homofobia, etcétera. También está ahí, entre mujeres, entre personas LGTBI, o lo que comentaba antes con el ejemplo de Kimberly Crenshaw, que en el movimiento antirracista ella sentía que como mujer tampoco
tampoco estaba estaba en la posición que estaba. Entonces, al final, siempre nos van a enseñar a que el antepenúltimo, en lugar de dirigirse contra el de arriba, se dirija contra el último. Y esto en el colectivo, pues también pasa. Mm. Y ahora sí, volvemos a tu libro, que estamos mencionando muchas cosas que se mencionan en el libro, pero vamos a darle también un poco de protagonismo. ¿Cómo nace tu criatura? ¿Cómo nace tu niño Pues mira, o tu niñe? tiene una historia muy concreta. Yo hice el máster en estudios LGTBIQ+, como he comentado, 2020-2021, y hice las prácticas en Bercana. Hice las prácticas en la librería Mm, Bercana de... Entonces, uno de los muchos días que estuve allí, estaba sentado al lado de Mili, de Mili Hernández, que es la dueña de Bercana y copropietaria de Gales. Y Mili, pues entre muchas cosas de las que hablábamos, estaba un poco al tanto de lo que estaba haciendo en el máster, o sea, qué contenidos se daban, qué trabajos hacíamos y demás. Entonces ella se leyó un trabajo que yo hice en una asignatura muy chula de movimientos sociales LGTBI, un trabajo que yo hice sobre cómo llegó el movimiento queer a España en los años 90. O sea, yo hice un trabajo sobre eso, mm, a partir del fanzine de Un Plumazo, de la Radical Gay, que fue uno de los colectivos más importantes en ese momento, junto a las LSD, o sea, la Radical Gay era el grupo de los maricones, las LSD era el grupo de las bolleras, que también trabajaron juntas muchas veces, o sea, no es que fueran cada uno por su lado. Eh, entonces yo hice ese trabajo, Mili lo leyó, y entonces me dice, oye, yo oigo, tú de aquí no me sacarías, no me podrías hacer ampliarlo a un libro cortito, didáctico, más o menos sencillo, pero riguroso, que explique un poco qué es lo queer, cómo llegó a España y demás, precisamente en el marco de la colección Apuntes, que es a la que pertenece, que es lo queer, que es una colección de libros, que es lo queer es el cuarto, el primero era de Ramón Martínez, que es el director de la colección, son libros de activismo pero que pretenden ser didácticos y rigurosos al mismo tiempo. Entonces, como con la Q siempre hay un poco esta polémica que va saliendo de forma intermitente de qué es, a qué se refiere exactamente, qué es, bueno, pues Mili era un poco porque, a ver, libros sobre este tema se han escrito un montón, muchísimos y mucho mejores que el mío, pero ella era en la colección Apuntes, concretamente, que es una colección sobre activismo, que si alguien entraba en Bercana, en plan, oye, Emilio, que no acabo de entender esto, tantos debates, tanta cosa, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo queer explicado de forma más o menos sencilla? Y ella coger y decir, mira, esto. Que hay muchos otros libros también muy didácticos y maravillosos sobre el tema, pero pensaron que estaría bien tener un libro de estas características en la colección Apuntes. Y entonces, de ahí salió. sí. Aparte, claro, otra cosa que nos estamos encontrando muchas veces justamente es, sobre todo los que venimos, ya tenemos una edad, que incluso dentro del colectivo mucha gente se empieza a perder directamente con motivos de tanta sigla, tanto todo el tema géneros fluidos y tal. Mucha gente de mi edad ya empiezas a hablar, y mucha gente de mi edad del colectivo. Imagínate gente de mi edad o mayores que ni siquiera son del colectivo, que entonces ya directamente les peta la neurona, como digo yo, por todo lo que está saliendo, que no dejan de ser cosas que estaban ahí, pero de las que no se hablaba muchas veces. Entonces, libros como el tuyo, que ayudan un poco a eso, a definir, aparte también tú has hecho alguna presentación con otro compañero que sacó el libro de Ah, sí. LGBTIQ, ¿qué? Eh, habéis hecho una presentación juntos y sé que os ha ido genial. Y creo que son libros muy necesarios un poco para ubicar a la gente, porque sí que es cierto que hay muchas personas que es eso, que se pierden, que no entienden, que te empiezan a hablar de, bueno, es que esto son modas y cuando me entere ya habrá pasado y dices, una cosa que tú mencionas, que Emi menciona, que es,
es que todo esto no es nada nuevo, no es nada que ha salido hace 5 años. A lo mejor hace poco se le ha puesto la etiqueta o se le ha puesto el foco, pero son cosas que se llevan pasando y se van viendo desde hace siglos y hay partes del mundo donde son temas que están como muy asimilados, muy presentes y muy normalizados. Y justamente en Europa, en el llamado primer mundo es donde está como más oculto o se ha ido como negando más, ¿no? Entonces creo que vuestra labor en este sentido es bastante importante. A ver, más, y volviendo al melón que antes no has querido abrir y ahora te voy a hacer abrir, el tema de las etiquetas. Wow, venga. ¿Tú crees que las etiquetas ayudan o limitan? Las dos cosas. A ver, por una parte, eh, las etiquetas pueden ser una herramienta política muy útil porque, a ver, lo que no se nombra no, o sea, eso lo tenemos claro. O lo que no fuera de la norma. O sea, hay una norma que es, Mm, esto es lo que tienes que ser y lo que se te adjudica desde el primer. Entonces, todo lo que queda fuera, lo que no se nombra, no existe. Entonces, para las personas que estamos fuera de la norma en algún aspecto, luego no haremos, en algún aspecto, las etiquetas son útiles para situarnos en el mundo y en la sociedad, para dar herramientas para conocernos a nosotras mismas y para encontrar a otras que igual no son exactamente iguales que nosotras, pero que han vivido experiencias parecidas. Entonces, esto es súper importante. El problema es cuando la etiqueta deja de ser una herramienta política y relacional y se convierte en un fin en sí mismo. O sea, cuando tú cierras demasiado la etiqueta, te dejas muchas cosas fuera. Entonces, ¿qué pasa? Yo las etiquetas creo que son una herramienta política, social, relacional fundamental y que dentro de una sociedad como la nuestra lo ideal sería que no existieran, por supuesto, pero es que estamos en la sociedad que estamos de momento. Así que en esta, pues nos gusten o no nos gusten, quien dice que no tiene etiquetas, pues chiqui, vaya privilegios que tienes como para poder prescindir de las etiquetas. Yo no puedo prescindir de mi etiqueta, ya me gustaría. Y además la etiqueta no me la puse yo. La etiqueta no me la puse yo. O sea, yo no me empecé a llamar maricón a sí mismo. Me lo empezaron a llamar cuando yo no sabía ni lo que era. O sea, la etiqueta no me la he puesto yo, me la ha puesto el resto de gente. Entonces, otra cosa es que yo la reclame para mí mismo, que no es lo mismo. Pero muchas veces la etiqueta ni siquiera nos la ponemos nosotras mismas, nos la ponen desde fuera. Entonces, ya haremos lo que creamos que tenemos que hacer con ella. El problema, como he comentado antes, es cuando la etiqueta se convierte en una identidad demasiado cerrada y deja fuera a otras personas. Entonces, cuando la etiqueta se convierte en un compartimento estanco o en una cajita demasiado cerrada, ahí es donde tienes que decir, a ver, las etiquetas son herramientas políticas en un contexto determinado, pero las etiquetas tienen que estar abiertas a renegociarse, a reubicarse, a redefinirse y a irse modificando, avanzando, como queramos decir, en función del contexto social. Entonces, en este sentido es como pueden las etiquetas ser útiles. Y si llega un momento, que no lo veo fácil, en el que la sociedad haya cambiado lo suficiente como para que no sean necesarias, muy bien, pues entonces ya nos plantearemos si realmente, pero en un momento como el actual, el objetivo sería que no sean necesarias, por supuesto, pero son necesarias ahora mismo, pero con ese matiz, teniendo en cuenta que no tienen que ser tótems suspendidos en el tiempo-espacio y que no se pueden modificar y que no se pueden discutir. No, es como la Q, como la propia Q. O sea, la Q siempre está abierta. Por eso no tiene una definición 100% cerrada. O sea, sí que tiene ciertos aspectos que yo creo que es importante tener en cuenta. O sea, si no es un posicionamiento político disidente, pues entonces igual nos estamos confundiendo, pero tiene matices y tiene capacidad de interpretarse, de discutirse y de ir evolucionando. y aparte, una cosa que has comentado y que a mí me parece maravillosa es la capacidad que tenemos muchas veces los colectivos minoritarios de coger esas etiquetas que nos lanzan como insultos
y darles totalmente la vuelta. Y hemos oído en debates de televisión este año frases de, ay, pues es que si entre ellos se llaman tal o tal, y dices, bueno, es que una cosa es cómo lo usamos nosotros y otra cosa es cómo lo utilizas tú. Y es algo que yo encuentro que es maravilloso porque es que hacemos que muchas personas se descoloquen totalmente. Claro, es que, a ver, yo si, En el momento... yo si voy por la calle y alguien me grita maricón, como pasaba en su momento, bueno, como sigue pasando a veces también, lo que se espera esa persona es que yo me quede paralizado, me mire para el suelo y haga, que es lo que hacía cuando tenía 14 años. Pero si yo he hecho el proceso que he hecho, voy por el medio de la calle y alguien me dice eso, yo perfectamente me puedo girar y decirle, hostia, qué observador, ¿no? O sea, dime algo que no sepa, cortocircuito. ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué? Porque yo me puedo, no todo el mundo lo hace de la misma forma. O sea, hay gente que no está de acuerdo con la reapropiación del estigma. Hay gente que cree que no es una herramienta útil. Bien, para mí sí. O sea, para mí sí. Y bueno, la Q, claro, es que la Q es un insulto reapropiado. Es, la Q es muy de hacer eso. O sea, la Q, porque al final un insulto o una injuria es una señal de que a la norma hay algo que le da miedo, que le incomoda. Entonces, si tú, en lugar de achantarte, respondes y, y le das la vuelta, pues muchas veces servirá precisamente para desconcertar a quien está emitiendo eso. Y eso pasa con muchas cosas. Eso pasa con insultos o con algunos conceptos, o por ejemplo, la reapropiación que ha hecho el feminismo del concepto del término de la bruja, por ejemplo. O sea, es una maravilla cómo se ha resignificado apropiado ese concepto, o la monstruosidad mismamente, o sea, los monstruos, nuestros monstruos. De hecho, mi primer ensayo, que estaba dentro de una antología de Gales, hasta aquí hemos llegado, se llama ¿Dónde están nuestros monstruos? Y yo hablo precisamente de la reapropiación de eso en lo que nos habían convertido. O sea, ¿me has convertido en un monstruo? Muy bien. ¿Que lo que quieres es que yo salga a la luz y pierda mi potencial subversivo y me asimile y me normalice? No, me voy a quedar siendo un monstruo en la periferia y tocándote el coño. O sea, ese es el posicionamiento de reapropiarse de la injuria. Es una herramienta política y de activismo más. Algunas no lo ven del todo claro. O sea, a mí yo he hablado con algunas activistas que no lo ven del todo claro. Muy bien. Pero en mi caso y en el de la Q en general y de cómo ha sido la historia del movimiento y de las políticas queer, pues sí, ha sido una herramienta muy importante y muy extendida y muy bien utilizada, creo yo. Y hablando de esto también, a nivel de referentes, ¿crees que tenemos referentes, quiero decir, referentes LGTBI reales, pero más bien lo reformularía como referentes LGTBI que sean realmente referentes de toda la variación que puede haber? Porque parece que se han explotado unos referentes que volvemos a los referentes que entran dentro de la norma. Mm, claro, es que con los referentes yo creo que pasa una cosa y eso lo comentaba mucho en Dónde están nuestros monstruos y lo comentó también en Qué es lo queer. A ver, tener referentes es fundamental, ya, por supuesto, porque somos seres Mm. sociales, construimos en base y nos construimos en base a referentes. Entonces, hay gente que no conoce la importancia de los referentes porque siempre los ha tenido y lo ha dado por hecho y lo ha puesto. Las que no los hemos tenido, pues bueno, yo los he tenido, pero igual con un poco así. Pero ahí voy. Claro, ¿qué pasa con la normalización y con la asimilación? Pues que los referentes son una herramienta más para normalizarte. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Está bien que existan Heartstopper, Loveside, etcétera. Está bien que existan.
perfectamente. Está muy bien. O sea, a mí igual con 15 añitos he venido estupendamente. Que yo también tuve mis cosas. O sea, Beautiful Thing, por ejemplo, que es una película maravillosa de los años 90, ahí estaba. O sea, Heartstopper, Love Simon y demás no se han inventado absolutamente nada. Pero están muy bien. Está muy bien que las niñas y adolescentes de hoy en día tengan referentes positivos, normales, digámoslo como quieras, pero cuidado porque ¿qué pasa hoy en día también? Que los referentes que son un poco más discutibles o más imperfectos los están barriendo debajo de la alfombra y están diciendo, ahí es que esto da mala imagen. Y yo, bueno, ¿mala imagen a quién? ¿A quién? O sea, ¿a quién le quieres dar buena imagen? ¿Nos tiene que importar la buena imagen? Cariño, es que igual yo no quiero dar buena imagen. O sea, yo no le quiero dar pena a nadie o le quiero dar buena imagen. O sea, yo no estoy pidiendo tolerancia, yo estoy exigiendo respeto, que no es lo mismo. Entonces, eh, normalizar tanto los referentes también tiene esa parte de que ahora todos los referentes tienen que ser positivos y todo tiene que ser bonito y todo tiene que ser arcoíris y mariposas y demás. Muy bien. Pero yo, por ejemplo, no vengo de ahí. O sea, yo no vengo yo no vengo de ahí. Y mis referentes, pues son esos que igual hoy se considerarían un poco más turbios. Pero es que son los míos, son mis monstruos. Y yo se lo he dicho siempre. eh, Mm. mis, mis referentes que fueron, pues yo cuando tenía 14 años, de vista con el vampiro, que básicamente es una película de dos padres que tienen una niña para salvar su relación tóxica. Básicamente. Pero esos fueron mis referentes, Sí. por poner un ejemplo. Entonces, claro, eso hoy en día se consideraría que, uy, pero claro, cariño mío, mm, lo que no podemos hacer es barrerlos debajo de la piedra. Entonces, con lo de los referentes, pues ahí, por supuestísimo, tienen que estar. Y lo bueno de hoy en día es que hay un poco más de todo tipo. Porque claro, cuando referentes, que mariquitas siempre éramos, o un asesino en serie, o un agresor de menores, o que si había uno que era guapo, vale, sí, no tienen que ser los únicos, evidentemente. Pero el hecho de también tener en cuenta que el hecho de que ahora salgan referentes positivos, está muy bien que estén, pero tienen que convivir todos. Y eso, mira, cuando defendí mi TCM en el máster de estudios LGTB+, un profesor me dijo, mira, nunca que mencionara a esta persona en este máster, pero habló de cuando Amelia Valcárcel defendía el derecho al mal de las mujeres. Y decía, es que tenemos derecho también a equivocarnos, a ser unos monstruos, a ser, o sea, no tenemos que ser seres de luz para exigir que se nos respete. Tenemos derecho a ser imperfectas, a veces ser malos diferentes, tenemos derecho. Entonces, yo no quiero que los mariquitas de las películas ahora sean todos seres de luz. Oye, no, no. También podemos seguir siendo vampiros, monstruos, asesinos en serie. También. O sea, no. Entonces, con los referentes, yo esto sí que lo tengo un poco así y lo comento bastante. Y no digo que deje de haber referentes positivos, sino que tengamos un poco de cuidado también de cómo tratamos la historia y cómo tratamos a todos los referentes que hemos ido teniendo. Y no todos serán referentes positivos, pero no todos tienen por qué ser. Incluso lo que decimos, estaba pensando ahora, es que mientras estábamos hablando y va mirando, personas como Itziar Castro, que se le atacó por su sobrepeso, que dices, a ver, lo más importante es el sobrepeso de esta persona que está dando una serie de valores, está dando unos mensajes súper positivos, o sea, es como muchas veces lo que decíamos antes, ¿no? Es que si no entras dentro de la norma y eres como les gusta el resto, pues ya te van a atacar por otras cosas que dices, no es el tema, estamos desviando quizás el tema.
Pero bueno, y no sé, Vicent, ¿cómo ves tú todo el giro político social que está habiendo, esta vuelta al cierto conservadurismo que estamos viviendo y que todo indica que la cosa va a ir a más? ¿Cómo crees que puede afectar a todo el colectivo, a toda la teoría queer, a todas las personas que estamos en ese margen? Claro, a ver, cuando hay una reacción, pues hay una contrarreacción. Claro, entonces cuando ha habido unos avances considerables, pues quienes están perdiendo privilegios, porque los están perdiendo, porque los tienen que perder, o sea, nadie te está oprimiendo, señoro. O sea, lo que pasa es que te estamos quitando unos privilegios que no tienes por qué tener. Eso no significa que ahora te estemos oprimiendo, pero sí que tenías unos privilegios que te los tienes que revisar y que tienes que estar dispuesto a perderlos. Y yo esto creo que hay que ser muy claras diciéndolo. Porque a veces dicen, bueno, es que tenemos que hacer mucha psicología con los hombres, es que pobrecicos míos, y yo, mira, perdona, cariño mío, ya bastante psicología he hecho conmigo mismo, tú tienes unos privilegios que tienes que perder, lo siento mucho. Pero ¿qué pasa? No los quieren perder y entonces, pues cuando hay un avance, hay una reacción. Y ahora pues estamos en un momento de batalla cultural, ciertamente porque la batalla cultural dentro de donde la reacción conservadora pues se ha puesto las pilas y se ha organizado bastante mejor que nosotras, la verdad. O eso, desde luego, eso es lo que parece. Eh, entonces, ¿que esto va a afectar? Por supuesto que sí, porque también ¿qué ha pasado? Que el activismo más asimilacionista se ha dormido en los laureles. Claro, es que es en plan, se ha conseguido el matrimonio igualitario, la adopción y ahora que vamos como vacas sin cencer. ¿Por qué? Porque se ha perdido la perspectiva de lo que es el sistema estructural y de que a lo que vamos es a la disidencia, no, porque claro, te han convertido en el nicho y en el gay que se han comprado. Entonces te han vaciado el discurso transformador. Y si te vacían el discurso disidente, entonces te viene la ola reaccionaria y te pasa por encima. Claro, porque no tienes un núcleo de resistencia bien estabilizado si te has dormido en los laureles, porque por el hecho de que dos maricones se puedan casar ya nos hemos pensado que está todo hecho. Y claro, es un poco así que, por ejemplo, Paco Vidarte hoy en día podría volver a escribir la ética marica exactamente como la escribió hace 20 años. Es que es un libro 100% Mm. actual, casi 20 años después de que se publicara. Entonces, cuando a mí me comentan, porque claro, lo hablamos muchas veces y lo dicen, ¿qué hacemos ahora? Y yo, pues, trinchera, comunidad, reencontrarse, repensarse, pasar el chaparrón como podamos y cuando nos reencontremos en la trinchera, pensar cómo aguantamos el chaparrón que se nos viene, bueno, que se nos viene no, encima, y qué respuesta le damos. Porque, por ejemplo, y además, eso se consigue siendo más radical, no siendo más posibilista o más a lo práctico. Yo una vez escuché una frase que me encanta, que no puedes vencer a la derecha de verdad con la izquierda de ti. No puedes. Entonces, mmm, lo que necesitas, sí que es verdad que nos falta sí que falta igual una perspectiva general de futuro, porque al final los conservadores tienen muy claro el sistema que quieren, lo tienen clarísimo, porque al final es un movimiento reaccionario, o sea, se sienten atacados por los avances sociales y entonces tienen un pasado muy bien definido al que quieren volver. O sea, el conservadurismo y la reacción es esta. O sea, hemos ido demasiado lejos y quieren volver a lo que tenían antes. Pero claro, nosotras, Mm. y esto es una de las cosas que se le echan cargo queer, sí que es verdad que hay cierta poca concreción en el futuro o en el sistema alternativo que hay. Porque, a ver, propuestas hay varias. Propuestas hay varias, marxismo, anarquismo, intermundismo, etcétera. Y lo queer está en contacto con todas ellas. Lo queer tiene que estar en contacto y en diálogo permanente con todas ellas.
Pero también, y yo es una cosa que comento en el libro, tampoco necesitamos tener una alternativa 100% definitiva para decir que lo que hay ahora es un cuadro de comedor y queremos caminar hacia otro sitio, porque al final también lo vas a medida que vas avanzando, a medida que te vas encontrando en los pueblos, en las ciudades, en los colectivos, en las asambleas, los ocupas, en los centros sociales, donde quiera. Entonces, ¿cómo se capea? Creo. No lo sé, no tengo respuesta, ojalá la tuviera. Pero cómo se capea el temporal? Pues afianzando esto. O sea, aceptando, bueno, pues tocas la trinchera un tiempo y no pasa nada. O sea, yo he oído muchas veces cuando hablaban del feminismo, por ejemplo, que decían de forma despectiva el feminismo de trinchera. Oye, pues chica, es lo que hay, es lo que toca. Mm, Ojalá no fuera así, ojalá pudiéramos seguir en medio de las calles tan tranquilas, más. Pero si ahora estamos en esto, que es una reacción lógica, o sea, es una reacción lógica que cuando hay avances, pues hay reacciones. Entonces, pues, pues reencontrarse, aunque sea en la trinchera. Bueno, a mí una frase que me encanta, que tendría que ser un poco, creo que el objetivo, que es el no quiero que me aceptes, sino que me respetes, ¿no? En plan de voy a ser quien soy y cada uno vamos a ser quienes somos y no buscamos la aprobación de nadie, sino buscamos el que se nos deje ser quienes queremos ser. Dicen, eh, ¿qué va a ser lo próximo de ti? No sé si estás Eh, preparando algo nuevo. a ver, yo antes de ponerme con este primer libro, yo tenía ya otra idea en mente, que de hecho Mm, es el que iba a ser mi primer libro y lo había comentado con Mili y le parecía bien. Lo que pasa es que yo en su momento me senté con ella otro de estos días y rescaté eso que ya me había comentado, que te he dicho que fue el origen de qué es lo queer. Le puse las dos ideas, una enfrente de la otra, en plan, oye, Mili, yo he empezado a hacer esto, pero también está esto otro que tú me comentaste. ¿Qué crees que es mejor? Y me dijo, lo que yo te comento. Y a ver, yo sin mm, fiar de alguien, es de Mili precisamente, que lleva 30 años en la banda, 30 años en Berkana y siendo editora. Porque claro, o sea, yo soy una persona desconocida, yo no soy una persona que tenga 100 seguidores en redes o que tenga ya 6 libros en el mercado o demás. Entonces, es un tema que estaba en el ajo, es un tema que siempre está bien hablar, es un libro que igual no es imprescindible, pero que sí que aporta una genealogía, unas ideas, etcétera, dentro de una tradición y de una cadena en la que yo me he basado, porque la gran mayoría de las cosas que digo no son nuevas, eh, pero Mili estimó que en ese momento estaba bien que avanzase en eso. Entonces, yo el primer texto que hice en la antología que te he comentado antes era ¿Dónde están nuestros monstruos? Que hablaba precisamente de lo que he mm, comentado antes, o sea, de cómo estamos enterrando bajo la sombra los referentes incómodos. Entonces, la idea que yo tengo ahora en mente sigue siendo la misma que ya tenía hace 4 o 5 años, que es, por llamarlo así, una oda a nuestros monstruos. Es decir, explorar mm, y eso ya se ha hecho también, por supuesto, pero hablar de los referentes, de esos referentes incómodos, de esos referentes más oscuros, más disidentes, más fuera de la norma, que pueden ser las disidencias en la vida real, el género de terror dentro de la ficción, que es un poco la niña bonita para mí. Eh, o sea, darles a nuestros monstruos el espacio que no tendrían que perder, porque precisamente lo están perdiendo. Entonces, eh, es una idea muy embrionaria todavía, pero es reseguir y rescatar esa genealogía disidente, torcida, monstruosa, que no tenemos que dejar que se barra debajo de la alfombra, porque al final
esa puede seguir dando el espacio disidente que necesitamos para Mm. contestar de forma general al, al sistema. O sea, al final es o sea, en la trinchera podemos volver a ser monstruos otra vez. Entonces, entonces sería un poco hacer otra pequeña genealogía, como he hecho en qué es lo queer, que al final, qué es lo queer tiene una parte muy importante de genealogía, de reconocimiento de nuestra historia. O sea, yo no he construido desde el vacío, yo no estoy diciendo casi nada nuevo. O sea, yo me he apoyado en lo que venía antes de mí. Entonces, bueno, de hecho en el libro hay un subcapítulo dentro de cuando una de las preguntas que es ¿existe una cultura queer? Que yo hablo concretamente de la literatura de terror, por ejemplo. Entonces, eso es un poco el tema que yo tengo en mente y que veremos si tiene un desarrollo. Bueno, esperemos que sí, porque suena muy interesante el ver rescatar, como dices, a nuestros monstruos. Y por último, Vicent, ¿cómo te gustaría que se te recordara en el futuro? Uy, el pedazo maricón este. Me, pare- me parece una cosa muy correcta. Mm, Perfecto. no lo he pensado, ¿eh? O sea, te acabo de improvisar 100%, pero no, no me parece una mala forma. Perfecto. Pues, Vicent, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber pasado por aquí, por todas tus reflexiones que creo que hacen mucho pensar, dan mucho en qué pensar. Obviamente recomiendo a todo el mundo que haya pasado un buen rato con nosotros que te lea, porque realmente es las 10 preguntas y respuestas ayudan mucho a entender un poquito más el qué es lo queer y espero que cuando tengas a tu segunda criatura nos podamos volver a ver y podamos comentarla. No, está en fase muy embrionaria. O sea, ya Bueno, el yo recorrido. espero durar muchos años, o sea que... Sí, no, además el recorrido que ha tenido la primera ha sido muy chulo, la verdad. O sea, ahora hace casi un año que salió. Mm. Nada, el día 2 de junio creo que se cumple exactamente un año. Entonces todavía estoy digiriendo la primera, pero ha sido una cosa chulísima. O sea, he hecho pocas presentaciones, pero han sido una maravilla todas. He hecho pocas entrevistas y poco de esto, pero han sido estupendas todas. Está chulísimo. Y entonces ahora es como un poco, acabo de digerir todo lo que ha Mm. la primera y ahora será un poco a poco, prisa y sin obligación, que ya veremos cómo sigue. Y aparte, lo maravilloso que también comentábamos antes, que te ha dado también es la oportunidad de conocer a, a- a personas con las que tienes mucho que compartir, ¿no? Como comentábamos antes. No, 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 eso ha sido una maravilla. O sea, la gente que he conocido en algunas de las presentaciones, bueno, las de Menorca, ¿no? Ya eran gente conocida, pero las que hice en Barcelona y Madrid, bueno, pues claro, en Barcelona, por ejemplo, a Cristo Casas no le conocía en persona y fue una maravilla, o sea, una presentación súper chula. Y en la presentación de Madrid, las que la hice con Gracia Trujillo, con Víctor Mora y con Ira Gibri. O sea, ¡wow! O sea, eso fue una cosa increíble. Bueno, a Víctor y a Ira ya les conocía, pero veces que habíamos coincidido, a Gracia no. Bueno, sí, la conocía en persona, pero solo una vez coincidimos de más. Y luego la charla que hice con Emi, o sea, con Emilio. Pero luego también el estar en Bercana, o sea, hacer las cosas en Bercana, estar dentro del círculo más próximo de aquí, estar con Mili, con gente que se pasa allí. Eh, o sea, todo el equipo que contribuyó, esto es de mucha gente. Esto es de Mili, es de Nacho, que lo corrigió, es de Jaime, que también estuvo contigo, es de que lo editó, es de un montón de gente.
mío, ya desde gente súper próxima, etcétera, y todo, mis amigas y demás, pues eso hasta cierto punto, y la escritura del libro, la reflexión del libro, lo que, y eso sí, una de las mejores, sin duda. Pues Vicen, repito, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Muchas Espero que gracias. sigamos en contacto. Y al resto, ya sabéis que próximamente anunciaré nuevas entrevistas. Un placer y hasta la próxima. Bueno, gracias. Dios.